Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del primer y segundo libro de Crónicas. Los libros de Crónicas son complementarios con respecto al primer y segundo libro de Samuel y el primer y segundo libro de Reyes. Tienen la intención de fortalecer al remanente de la nación que había pasado a través del periodo del cautiverio babilónico. Necesitaban que se les recordase que el Señor seguía estando con ellos y que ellos seguían teniendo un glorioso futuro porque Dios era fiel a sus pactos. La apostasía de la nación la había abatido, pero la nación iba a surgir de nuevo. El propósito del historiador de los libros de Crónicas es el de demostrar que la verdadera gloria de la nación hebrea se hallaba en su relación de pacto con Dios, tal como había sido mantenida por las formas prescritas de culto para el templo y administrada por sacerdotes divinamente ordenados bajo la protección de la dinastía divinamente autorizada de David. El hincapié se hace siempre en lo que es puro y válido, en el pasado de Israel, a fin de brindar bases confiables para la tarea de reconstrucción que queda por delante. Se hace un gran hincapié respecto a la rica herencia de Israel y su indestructible conexión con los comienzos patriarcales. De ahí el relieve que adquieren las listas genealógicas. Las Crónicas, obra escrita después del cautiverio babilónico, era a la vez un aliento y una advertencia. Fue dada para alentar a Israel con la verdad que Dios no los había dejado de lado. Era una advertencia de que una futura apostasía o idolatría sería de nuevo tratada con severidad. Por cuanto el contenido de este libro es repetitivo de material existente en libros ya mencionados, es útil considerar la relación de Crónicas con otros materiales del Antiguo Testamento. Esto se puede ver con facilidad con lo siguiente. Samuel y Reyes contemplan el norte y sur. El énfasis se hace sobre el trono, la historia civil política, sobre el profeta. Destacan las guerras y la acusación sobre las dos naciones. Crónicas contempla solo el sur, hace énfasis sobre el templo, se preocupa por la historia sagrada, también enfatiza sobre el sacerdote. Hay menos énfasis en las guerras y aliento para el remanente. El cautiverio de Judá duró oficialmente un periodo de 70 años. El profeta Jeremías no solo había advertido al pueblo acerca de un inminente cautiverio, sino que también especificó su duración. La razón de que el cautiverio durante 70 años y no 50 o 100 años se da en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado en reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 veces había violado la nación el mandamiento de Dios de dejar reposar la tierra cada séptimo año. Israel no debía plantar ni cosechar durante aquel año. Pero por cuanto la nación no quería dejar reposar voluntariamente la tierra, Dios los quitó de ella.
Los años del cautiverio babilónico fueron venenosos pero provechosos para Judá. El dolor de estar en cautividad bajo una nación pagana, de ver a Jerusalén quemada y saqueada, de testimoniar el fin de la monarquía y de no tener lugar alguno para sacrificar y adorar, fue terrible. Pero estos años también trajeron grandes beneficios para el pueblo. Aprendieron que servir a los ídolos era una insensatez y fueron mayormente sanados de su idolatría. Adquirieron también un renovado amor y lealtad por las Escrituras. No tenían templo ni sacerdocio funcional, pero tenían la palabra de Dios. Se cree comúnmente que la sinagoga, un lugar local de reunión para lectura y enseñanza de las Escrituras, se originó durante el cautiverio babilónico. Poco se conoce del periodo de la historia de los judíos en Babilonia, por cuanto no está cubierto por ningún libro fundamental. Lo que se puede saber acerca de los judíos en Babilonia se ve en Ezequiel, Daniel y Esdras. Los años iniciales en Babilonia fueron desalentadores. Evidentemente, los judíos en general no fueron asimilados en la vida de Babilonia, sino que permanecieron separados en campos de detención. Algunos, como Daniel y sus amigos, formaban parte de la corte del rey. Incluso estos nunca perdieron su identidad judía. Aunque al ir pasando los años, probablemente se dio una mayor asimilación en la vida de Babilonia, muchos estaban dispuestos a volverse a casa cuando tuvieran la oportunidad. Hay mucha información disponible acerca de estos días inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, el año 586 a.C., en relación a los judíos dejados en Palestina. El profeta Jeremías recibió autorización de Nabucodonosor para quedarse en Palestina. Es Jeremías quien registra la situación de los judíos que se quedaron en la tierra. Cuando Jerusalén fue destruida, la nación de Mizpa se constituyó en el centro político de Judá y la nueva capital provincial. Un judío llamado Gedalías fue escogido por Nabucodonosor como primer gobernador de la zona. Es probable que Nabucodonosor pensara que era mejor dejar que los judíos tuviesen a un judío para gobernarles en tanto que no fuese rey. Con la población muy reducida, habría pocas posibilidades para una rebelión a gran escala. Por esto quedaron muy pocos soldados babilónicos para ayudar a Gedalías en Mizpa. El número de la población gobernada por Gedalías era probablemente inferior a 50,000 personas. El gobierno de Gedalías fue muy breve, quizá entre 2 o 3 meses. Fue asesinado en su cargo por Ismael. Jeremías y los demás fueron tomados cautivos, pero liberados por Johanán y un grupo leal a Gedalías. Sin embargo, temiendo represalias por parte de los babilonios por el asesinato del gobernador Gedalías, el grupo dirigido por Johanán se retiró a un lugar cercano a Belén y meditaron qué paso iban a dar. Le pidieron a Jeremías que preguntase al Señor en cuanto a qué debían hacer. 10 días después, Jeremías volvió con palabras de Dios. Se mandaba al pueblo quedarse en la tierra y no descender a Egipto, que era lo que estaban considerando. Pero no quisieron escuchar a Jeremías. En lugar de ello, huyeron a Egipto, obligando a Jeremías a ir con ellos. Con la partida de este grupo apenas quedaron pocos judíos en la tierra. Con respecto a las genealogías, de acuerdo al primer libro de Crónicas, estas listas siguen el linaje de Israel comenzando con Adán y terminando con los del cautiverio babilónico. Revelan la mano de Dios obrando durante todos estos años, al ir escogiendo a ciertas personas para llevar a cabo sus propósitos.
Estas genealogías es importante para seguir la línea del Mesías. Estas genealogías no son exhaustivas, sino que están cuidadosamente seleccionadas. Es evidente, el autor está sumamente interesado en la línea de David, en la tribu de Leví y en las tribus de Judá y de Benjamín. Aunque Saúl reinó durante 32 años, poco se dice acerca de su gobierno. Su infidelidad y desobediencia reciben un breve tratamiento a fin de contrastarlo con la elección de Dios de un rey piadoso, David. David es la norma empleada para las Escrituras de un rey justo. Se le ve llevando a la nación de Israel a la unidad y saliendo de ella una fuerza poderosa para el Señor. Se pone énfasis en el deseo de David de hacer de Jerusalén la capital religiosa de la tierra y en su deseo de erigir un templo para el Señor. En el segundo libro de Crónicas, la historia del reinado de Salomón se centra en dos visiones que recibió, una en Gabaón y la otra en Jerusalén. Debido a su primera visión, Salomón recibe una insólita sabiduría de parte de Dios, lo que le capacita para construir el templo y para conducir a Israel en los justos caminos de Dios. La segunda visión tuvo lugar en el templo mismo. Dios le prometió bendición y prosperidad por su obediencia, pero disciplina por la desobediencia. Los piadosos reyes de Judá que gobernaron después de Salomón en el reino del sur, durante los periodos del reino dividido y del reino en solitario. Se destacan los reyes de Judá, Asa, Josafat, Ezequías y Josías. El autor deja poco espacio para los reyes malvados. El capítulo final describe la caída y la deportación de Judá.